La Sociedad de los Poetas Muertos es una película que he tenido la oportunidad de ver en más de una ocasión. Lo curioso, nunca lo hice por iniciativa propia. Pero eso no quita el hecho de ser un filme fascinante, y no solo desde la calidad del guión y sus personajes, sino que también desde un enfoque pedagógico. ¿A qué me refiero? Bueno, para ello es necesario hablar primero del contexto de la película. La historia de la Sociedad de los Poetas Muertos se desarrolla en el año 1959, en la prestigiosa Escuela Internado de Welton, una institución educativa estadounidense exclusiva para varones, que se encarga de la formación de sus estudiantes bajo sus 4 pilares: tradición, excelencia, honor y disciplina. Desde el comienzo de la película se ve como el director de la institución avala el prestigio de esta mediante un dato estadístico: cuántos estudiantes ingresaban a la universidad después de culminar sus estudios secundarios. Pero yo me pregunto, ¿a qué costo? La educación de Welton es rígida, pragmática, repetitiva y conductista. Su sistema consiste en perpetrar la tradición y la disciplina y dejar de lado la creatividad del estudiante y su formación integral, buscando solo que los estudiantes retengan la información de distintas materias con el fin de lograr su ingreso a la universidad. Esto se ve reflejado con los profesores de la institución cuando están enseñando. Cuando ellos entran a la escena, la cámara los sigue y casi siempre son enfocados como si estuvieran solos en el aula de clases, mostrando a los estudiantes por debajo de ellos, como inferiores, como seres sin luz, utilizando una metodología de enseñanza desfasada, basada en la repetición y en la intimidación, haciendo al profesor el centro del proceso y a los estudiantes meros receptores obedientes a la autoridad. Pero esto tiene una explicación del por qué se impartía este tipo de enseñanza. En el siglo XX se desarrolló la corriente psicológica del conductismo. Esta es iniciada por John Watson y consistía en cambiar el objeto de la psicología a uno que pueda ser verificable y estudiable de forma objetiva, que era la conducta, con el fin de modificar ciertas actitudes que no son deseables. Esto se hacía mediante el proceso de estímulo-respuesta. Todo estímulo externo causaba una respuesta, y si este estímulo se repetía constantemente, la respuesta podía ser condicionada para que siempre sea la deseada. Por ejemplo, si un alumno no hacía la tarea, no volvía a hacerla. Y así sucesivamente, hasta que el estudiante tenga miedo del castigo, por lo tanto empieza a hacer la tarea. En ese ejemplo se puede ver cómo se modifica el comportamiento del estudiante mediante un estímulo externo, que es el castigo, con el fin de conseguir una respuesta que es lograr que el estudiante haga la tarea. El conductismo había ganado mucha relevancia en distintos ámbitos. Uno de ellos era la educación. En el ámbito educativo hubo ciertos criterios para lograr que este funcione. Prácticamente la relación entre el estudiante y el profesor era inexistente. El profesor era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, era una autoridad vertical y su palabra era ley en el aula, mientras que el estudiante solo era un mero receptor de información que esperaba ser moldeado por el profesor. Esto se ve en la película en la forma en cómo los docentes tratan a los estudiantes, intimidándolos para que hagan la tarea. Anyone failing to turn in any homework assignment will be penalized 1 point off their final grade. Castigándolos físicamente. Otra de las razones para explicar este tipo de enseñanza era el pragmatismo de la época. El pragmatismo es una corriente filosófica que propone que solo es válido el conocimiento que tiene una utilidad práctica para el individuo. Esto en la película se representa en: ¿para qué quieres actuar si vas a ser médico? ¿De qué te sirve entender la poesía
si vas a ser banquero. Memoriza todos estos textos porque te servirán para ingresar a la universidad. En la sociedad de los poetas muertos se ve esta forma de enseñar, donde se dejaba de lado el aspecto reflexivo y crítico del estudiante. Lo único que importaba era moldear la conducta del estudiante y hacer que ellos memoricen el contenido impartido por los profesores, en donde los estudiantes no tienen una motivación intrínseca para estudiar, sino que la mayoría de sus actos están basados en estímulos externos, como castigos o la presión de sus padres. Y en síntesis, esto es Welton, una institución que basa su acto educativo en esas dos corrientes. Un lugar cuyos estudiantes tienen pocas opciones más que memorizar como locos y sufrir un maltrato por parte del personal de la institución. Estudiantes que muchas veces no quieren estudiar derecho, medicina o finanzas, pero no les queda de otra porque lo dicen sus padres. Todo con el fin de mantener la tradición, la excelencia, la disciplina y el honor. Pero me estoy yendo por la tangente. Volvamos al inicio. Entonces, ¿qué es la Sociedad de los Poetas Muertos? En la película lo retratan como un grupo de estudiantes de Welton que escapan de noche para ir a leer poesía. Pero con todo lo explicado, uno se pregunta, ¿estamos hablando de estudiantes que se desarrollan en un contexto donde la importancia de la creatividad es nula, con miedo al castigo y a la autoridad represiva, y sin tener la oportunidad de escoger lo que quieren ser en un futuro, además de ver el conocimiento como una herramienta para ingresar a la universidad? Entonces, ¿cómo un grupo de estudiantes de una institución así puede tomar la decisión de desafiar a la autoridad, salir de noche, y todo eso para ir a leer poesía? La respuesta es sencilla. Carpe diem. Disfruta el momento. Los estudiantes son influenciados por una nueva forma de ver las cosas. Mr. Keating, el nuevo profesor de la institución. Come on. Cuando él ingresa a clases, pareciera que fuera un profesor igual que los demás, puesto que la cámara lo sigue de la misma forma que a los otros, enfocándolo por encima de los estudiantes. Pero hay algo distinto con este docente. Esto cambia al ampliarse la escena, demostrando que él no es igual. Keating no es una figura de autoridad vertical. Él no quiere una enseñanza que sea igual que los demás profesores. No busca que sus estudiantes memoricen como robots. Él quiere que disfruten su vida, el momento y su juventud. Y es por eso que su primera lección es sobre Carpe Diem, aprovecha el momento. Esto lo hace porque él ha vivido esa realidad. También fue un alumno de Welton, sabe lo frustrante que es tener una educación así, y por lo tanto vuelve a esta institución para lograr un cambio. Keating es una alegoría al enfoque constructivista, no solo desde su método de enseñanza, sino que también en su papel dentro de la película. En el enfoque constructivista, el profesor es un guía, ya no es el centro del proceso, lo es el estudiante. El profesor solo da las pautas y las herramientas para que el estudiante construya su propio conocimiento y se construya a sí mismo. El docente ya no es una figura de autoridad, sino es alguien con quien puedes entablar una relación. Sir? Oh, Captain, my Captain. Gentlemen. Es por eso que Keating no se esconde en la seguridad de la pizarra, donde está alejado de sus alumnos, sino que se acerca a ellos, incluso se agacha, buscando un ambiente horizontal. Keating no da órdenes, casi siempre da sugerencias. Es más, diría que su rol en la película es secundario. ¿En cuántas escenas aparece Keating? No lo sé, 10, 15, tal vez 20. Y teniendo en cuenta la duración de la película, es muy poco para hacer un filme de 2 horas y un poco más, porque su rol es ayudar a que el estudiante piense por sí mismo. Busca crear confianza en ellos.
La película no es de un profesor haciendo un gran cambio en la institución. Trata de alumnos que reciben la influencia de un profesor y a partir de ahí empiezan a vivir sus vidas como a ellos les parezca correcto. Es por eso que su metodología está diseñada para acompañar el proceso de desarrollo de los estudiantes. Les habla de Carpe Diem porque quieren que descubran que hay algo más en la vida que estudiar. Los sube a los escritorios para que amplíen su panorama. Los hace patear pelotas mientras leen poemas para que ganen confianza y se den cuenta del valor de aprender algo. Y les entrega el libro de poemas de la Sociedad de los Poetas Muertos con pautas, pero los deja libres de hacer lo que quieran, porque su rol se limita a dar herramientas para que ellos se desenvuelvan y armen su propio club, y no que él lo encabece. Su función de guía aparece solo cuando considera que ellos han cometido un error, como es el caso con Charlie. Aunque, ahora que lo pienso, sigo sin haber hablado de la Sociedad de los Poetas Muertos en sí. Estos son adolescentes que forman algo así como un club que consiste en escapar del internado por la noche para ir a leer poesía. El cast de los poetas es amplio, sin embargo, hay dos personajes que destacan sobre el resto, tanto en la importancia como en su profundidad: Neil y Todd. Ellos son un reflejo de lo que significa estudiar en un lugar así, jóvenes inseguros y sin la capacidad de poder elegir lo que quieren. Neil no es inseguro como persona, pero sí lo es frente a la figura de autoridad que es su padre, un personaje sin ningún trasfondo que le exige volverse médico. La vida de Neil es regida por su padre. Él hace y deshace a placer la vida de su hijo. Lo hace tomar clases extras en verano, lo obliga a que deje de hacer cosas que le gusta. Por ejemplo, le exige salirse del periódico escolar porque considera que no es importante para su formación como futuro médico. Y quiero hacer hincapié en esta escena que me parece genial. Neil quiere defender algo que le gusta. Su padre lo increpa. Lo curioso es cómo la dirección enfatiza a Neil contra la pared, sin ninguna alternativa. Finalmente cede y termina dejando el periódico escolar. Segundos después, sus amigos le hablan y él menciona que dejar el periódico escolar no es la gran cosa. Lo cierto es que Neil se resigna, porque sabe que por más que quiera seguir haciéndolo, la palabra de su padre es ley. Esta escena plantea el conflicto que tiene Neil alrededor del filme. Además, establece el contexto que expliqué hace un rato. Estudiantes que siguen las riendas trazadas por sus padres y no buscan un camino propio. Todd, en cambio, es inseguro como persona. Desde el comienzo se ve que no tiene confianza en sí mismo. Language was developed for one endeavor, and that is, Mr. Anderson, come on, are you a man or an amoeba? Ya sea en la escena cuando sus padres son quienes lo incitan a que se levante como los otros alumnos, o incluso cuando todos los estudiantes están desnudos en el baño y el único con ropa es él. Incluso en la escena cuando lo invitan a la Sociedad de los Poetas Muertos, él está reacio a ir. Uno pensaría que esto fuera porque tiene miedo a que lo castiguen o algo afín, pero no, él no desea ir porque uno de los requisitos es recitar un poema frente a todos. Ahí nos damos cuenta de algo. Él le tiene más miedo a hablar en público que a sufrir un castigo por parte de los profesores. La escena del escritorio refuerza mi punto. Cuando Keating les pide que se suban, Todd es el último estudiante en subirse. Sin embargo, él se sienta en el primer asiento de la esquina, el más cercano al pupitre, mientras que otros estudiantes como Charlie o el mismo Neil, quienes se sientan en la parte de atrás, son los primeros en hacerlo. Al final,
Neil y Todd son muy similares, y no solo por el tema de inseguridad y la falta de iniciativa para tomar las riendas de su vida, sino que también por la estructura en la que se desarrollan sus conflictos. Neil quiere encontrar algo que le apasiona y salir de la sombra de su padre, mientras que Todd quiere dejar de lado su inseguridad y poder decir lo que piensa. Si bien ambos personajes están atrapados en sus propios problemas, también quieren cambiar, ya sea con Neil buscando al profesor para preguntarle sobre la sociedad de los poetas muertos, además de ser quien incita a sus compañeros a formar el nuevo club, o probar suerte con la actuación. Todd también, él es el único en la película que se le ve haciendo su poema, además de mostrar cómo lo practica con el fin de hacerlo bien. En esto se ve que Todd desea dejar de lado su timidez, tiene miedo de hablar en público, pero a la vez quiere ser capaz de hacerlo. Keating termina siendo un catalizador para ambos. Con Neil le da la confianza para que siga adelante si esto le apasiona. Con Todd logra un avance significativo al demostrarle que él también puede decir algo y que los demás lo pueden escuchar. Finalmente, Todd ya puede decir lo que piensa. Habla con su amigo el día de su cumpleaños explicando su frustración. Eso es un avance. Neil logra actuar, cumple su deseo de hacer algo sin que su padre se lo pida y desobedece sus órdenes. Después de esto viene otro símil entre ambos personajes. Tras la actuación de Neil, su padre lo obliga a dejar de actuar y le dice que lo va a cambiar a una escuela militar. Neil al fin tiene la oportunidad de salir de la sombra de su padre y enfrentarse directamente a él. Ya tiene un motivo para seguir adelante. Él ama actuar e intenta hacerlo. Se pone a su mismo nivel, pero al final no lo hace. Se queda callado y se lamenta en su silencio. Posteriormente toma la decisión de suicidarse. Busca el camino fácil en vez de afrontar sus problemas y se guarda todo lo que siente para sí mismo. La muerte afecta a todos los integrantes de la sociedad de los poetas muertos y como consecuencia también a Keating, quien es usado como un chivo expiatorio de su muerte. Los miembros de la sociedad son obligados a firmar un documento y culpar a Keating de la muerte de Neil y dejar de lado todo lo que él les enseñó. Todd es el último en subir para hablar con el director. Al igual que Neil, Todd tiene una oportunidad real de demostrar cuánto ha crecido como persona y enfrentarse a la autoridad y dejar en claro que el culpable de la muerte de su amigo no fue Keating, pero al igual que Neil, no puede hacerlo. Todd se guarda lo que piensa, vuelve a ser inseguro. Por otro lado, Keating está destrozado. Él es un ferviente seguidor que la educación está hecha para formar personas, pero duda, porque en parte se siente culpable de darle esos consejos a Neil. Recuerden, carpe diem, aprovecha el momento, aunque vayas a morir. Finalmente, Keating es despedido y pasa a recoger sus cosas al salón donde les enseñó a sus estudiantes. Cuando está por salir, un alumno se levanta de su asiento y le dice: "Oh capitán, mi capitán". Después de ver eso, los otros alumnos empiezan a hacer lo mismo y se despiden de él a pesar de un posible castigo. Esta escena no solo cierra el ciclo de Keating en Welton, sino que es el pináculo de la enseñanza de este profesor. Alumnos que piensan por sí mismos. Y no solo son miembros de la Sociedad de los Poetas Muertos los que se levantan, sino que también estudiantes normales que se vieron empapados por las clases de Keating. La escena también ayuda a cerrar el desarrollo del personaje de Todd. Todd fracasa al defender a Keating antes, pero a diferencia de Neil, no se rinde, y es por eso que es el primero en pararse para despedirse de su profesor. Todd pasa de un adolescente taciturno, esquivo e inseguro a alguien que afronta sus miedos y a la autoridad por lo que cree. He ahí la importancia de que alguien como Todd sea el primero en levantarse y decir: "Oh capitán, mi capitán". Y así termina La Sociedad de los Poetas Muertos. La verdad, es un filme que me gusta mucho, pero hay ciertas cosas que están mal. Cuando uno hace un conflicto humano, siempre debe buscar que este sea hecho en escala de grises y no en blanco y negro. ¿A qué me refiero? Los bandos están demasiado polarizados. Por un lado tenemos la figura de autoridad rígida que son los padres y profesores que ven a los estudiantes como inferiores, que toman las decisiones por ellos. Por otro lado tenemos a los pobres estudiantes cuya individualidad es dejada de lado. Y me dirán, pero está el caso de Cameron, que traiciona a los estudiantes delatando a Keating, o el caso del profesor McAllister, quien empieza siendo un profesor rígido
rígido cuya metodología consiste en hacer repetir a sus estudiantes palabras sin sentido alguno para ellos, y que después de entablar una amistad con Keating, logra cambiar un poco su forma de enseñanza con el fin de llegar más a sus estudiantes. Sin embargo, mi punto no es ese, porque también podríamos hablar del mismo Keating como un punto medio entre ambos. El problema es que los malos son malos porque sí, no hay un justificante o razón para explicar su forma de actuar. Está bien, se puede entender el caso del director y la mayoría de los profesores, pero personajes importantes como es el caso del padre de Neil no tienen justificante. Neil menciona que su padre hace sacrificios para que él estudie en Welton, pero solo eso. No mencionan por qué su padre tiene la fijación para que su hijo estudie medicina, por qué educa hacia su hijo. Es un personaje vacío, con falta de motivación, no hay ni un ápice de cambio en él. Incluso cuando ve a su hijo actuar, es un personaje rígido que hace de malo porque sí, pero no tiene un trasfondo tras él para explicar o justificar sus acciones. Lo peor que después de la muerte de su hijo, en vez de recapacitar por haber llevado a su hijo hasta ese final, decide seguir igual. Y ese es un problema que tengo con esta película. La motivación de los personajes es vaga. Neil es otro caso. El querer actuar es algo que sale alrededor de la mitad de la película. Lo curioso es que en ningún momento muestra un interés por la actuación hasta que lo dice. Esto sale porque sí. Keating, por otro lado, es un personaje con quien tengo un conflicto. El actor hace un muy buen trabajo ganando la mirada del espectador. Es excéntrico, bonachón, es alguien que causa empatía y a pesar de sus contadas escenas en la película, se lleva el filme. Pero he ahí el problema. Uno de los conflictos de la película es la partida de Keating, y yo me pregunto, ¿cómo uno puede preocuparse por un personaje que al final no conocemos? De Keating solo se sabe que estudió en Welton, que ama enseñar y que quiere hacer un cambio. Nada más, sus motivaciones se pueden interpretar, pero deja mucha cabida como personaje. Digo, me puedo preocupar por Neil o Todd, quienes alrededor de la cinta muestran un cambio como persona. Todd deja su inseguridad poco a poco, hasta volverse un personaje redondo que sabe lo que quiere. Me muestran muchas cosas de él, me enseñan sus inseguridades, lo que le gusta, qué es lo que quiere y cómo piensa lograrlo. Se forma un vínculo con el espectador. Con Keating es distinto. Tal vez no sea el foco de la película hablarte de él, sino de los alumnos. Tal vez me digan, esto es una película, no una serie. Con un poco más de tiempo se podría desarrollar mejor todas esas ideas, como la motivación de Neil y su padre, o el mismo trasfondo de Keating. Sin embargo, la película tiene una duración considerable, y no solo eso, sino que agrega elementos que al final no utiliza o no culmina, como es el caso de Knox y de Chris. Está bien que el filme no solo se centra en dos miembros del grupo, sino que hable de otros como Knox o Charlie, y te cuente pequeñas cosas de ellos, pero el caso de ambos es raro, porque usan alrededor de 20 o 30 minutos del filme para contar la historia de amor de Knox. Lo malo es que llegan a un punto y al final lo dejan inconcluso. Toda la trama que desarrollan respecto a Knox se pierde porque no le dan una resolución. No se sabe si se queda o no con la chica, si el novio de Chris lo golpea por quitarle a su chica, o que simplemente Chris lo rechaza, porque la historia entra al clímax con la muerte de Neil y se centra en cómo los personajes son afectados con su muerte y dejan de lado lo que habían construido estos dos personajes. Además, también tengo un conflicto con la enseñanza de Keating. Sí, lo que él propone es mejor a lo que recibían en Welton, pero lo cierto es de que tiene una visión demasiado romanticista. Tienes que enfrentarte a la autoridad, tienes que pensar por ti mismo, tienes que saber lo que tienes que hacer. Sí, es una muy buena enseñanza en parte, pero tienes que saber cómo llegarle a tus alumnos. A causa de que Keating busca esa idea demasiado romanticista de intentar que los alumnos piensen por sí mismos y tomen decisiones en contra de la autoridad cuando no están de acuerdo, conlleva por ejemplo a que Charlie escriba ese artículo en el periódico escolar y termine siendo castigado por la autoridad. Y el mismo Keating le dice, ser valiente no significa ser un tonto. Finalmente, quería hablar un poco de la dirección de la película. Me encanta la puesta en escena de esta película. Parece simple, pero te cuenta detalles, pequeñas historias que a simple vista uno no se daría cuenta. Por ejemplo, la escena donde Todd va a la oficina del director para firmar el papel donde se le echa la culpa a Keating. Todd sube la escalera empinada. El sentimiento de Todd de salvar su pellejo o defender sus ideales está latente en él. Es curioso, porque justo mientras sube las escaleras, el único banderín que se muestra es el de traición. Tradition, John. Discipline. Prepare
have them for college and the rest will take care of itself. Dando a entender, esto siempre ha sido así y siempre será así. Si esto funciona, no hay la necesidad de cambiarlo. Y ni hablar del juego de planos que tiene el director, el cómo utiliza el lenguaje cinematográfico para contar algo. La escena de Neil con su padre poco antes de que él se suicide también es buena, porque a pesar de que él lo increpa para poder defenderse, al final cede, pierde, y se le muestra en un ángulo picado, viéndolo como una persona inferior, que no puede frente a la presión de su padre. ¿Qué les puedo decir? Vayan a ver esta película y júzguenla por sí mismo. Eso ha sido todo, espero que este video haya sido de su agrado.